Sembrador, el cuadro Sembrador es de la Rosa del Azafrán. Por eso se titula Sembrador. Cuando siembro voy cantando porque Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar siempre beneficación. Siempre. Esta no. Nos llamó el alcalde, don Juan Zamora, entonces, hombre, que a beneficio del asilo, que si podíamos hacer algo, pues, y así fue una, otra, todo a beneficio siempre. De los reyes también, de la cabalgata de reyes, sí. Para los niños, para comprarles juguetes, todo. Pisa en misa barca la llanura, raya el firmamento mi monte. Pero la verdad era precioso, era compañerismo, una cosa tan bonita. La pena es que en estos tiempos no había grabadoras. Qué pena. Y es que yo si iba a ver ya con la edad que tengo no vivo más que de recuerdos. Lo gordo era que esto del Sembrador, que de barítono lo canté yo. Que la nota baja no se me daban bien porque natural, yo soy entero, yo subo bien, subo estupendamente, pero lo hice todo, de barítono y de tenor, qué noche más inolvidable. Sembrador, y has puesto en la mesana tu amor, la espiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor. Aguarda el porvenir sembrador. La murmuración es el pecado más corriente en la mujer. No tiene razón, y así a ninguna nos habrá de convencer. No vale insistir, puesto que nada nos habrá de demostrar. Yo no sé mentir, y lo que digo si queréis puedo jurar. Cuando terminé cantando esto, lo de la montería, se venía al teatro abajo. No había más que palmas y palmas. Pues iban a los ensayos, iba don Juan Zamora, que era alcalde entonces, a los ensayos. Cuando nos oyeron cantar y eso, se lo dijo a los amigos, a los amigos todos, iban todas las noches allá a escucharnos. La marquesa, linda condesa, oscura todas las... Son noches tan inolvidables, pero inolvidables, además. Qué noches más inolvidables. A la mujer que sea de mi igual, flor de salar, mi amante habrá de ser. Juntos los dos su cuerpo estrecharé. Esto hace 57 años. 57 años hace esta foto ya. Y claro, esta foto es que resulta que después de la primera vez que yo actué en el teatro, que tenía yo recién salido del ejército, tenía yo 24 años. Bueno, pues resulta que me llamaron para cantar siempre. Bueno, y esta foto la hicimos al día siguiente del teatro por tener un recuerdo. Las otras tres muchachas faltan, que una es la Carmen Carmona, y la hicimos esta foto, y por eso tengo esa foto, ¿sabes? Y después repetí esto, ya con esta muchacha, no eran las mismas, repetí esto, ¿sí? Y fue algo grande esto, pero grande, la noche aquella no se me va a dar, yo no había cantado tanto. Y esto es otra noche que yo canté también. Preciosa estuvo, ya luego fue noche, repetimos la noche siguiente. Y todavía me emociona recordando cuando salía a escena ya me empezaban a aplaudir. Toda la orquesta abajo puesta, con la orquesta entera, toda. Y entonces éramos muchos, era Manolo Rosquilla, como lo llamamos, sí. y Alfonso Chicle, y muchos, éramos más o menos 8.